Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más en nuestro podcast Fe a Fondo. Soy el pastor Christopher Muñoz y hoy estamos con el pastor Paulino Muñoz. Nos da mucho gusto poder una vez más venir y estar aquí para hacer este programa con el único deseo de poder ser de bendición para cada uno de ustedes conforme a la palabra del Señor. Amén. Esperamos que sea de bendición. Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más en nuestro podcast Fe a Fondo, tocando un tema que se titula Jairo, un hombre que cree. Mi nombre es el pastor Christopher Muñoz. Este programa es a través de la iglesia Templo La Hermosa de Greer. Y estamos aquí con el pastor Paulino como invitado una vez más, teniéndolo aquí. Gracias a Dios y gracias a él que está dispuesto a estar con nosotros unos días más haciendo estos podcasts. Pastor, ¿tiene unas palabras para los que nos estén escuchando? Amén, amén. Les mandamos saludos y bendiciones para todos, esperando pues que este programa sea de bendición para sus vidas. Amén, gloria a Dios. Bueno, el tema, como decía al principio, que tenemos para hoy se titula Jairo, un hombre que cree. Y queremos meditar en la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 35 y 36, que dice así: Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Gloria a Dios. Pues, hermanos, la historia, el testimonio de Jairo es uno muy impactante, donde uno puede aprender mucho acerca de la fe. Y va con el título del podcast que se titula Fe a Fondo. Estamos tomando la palabra de Dios y poniéndola en nuestra vida diaria para poder tomar ejemplos de la Biblia, de hombres, de mujeres, de jóvenes que tuvieron fe y como Jairo creyeron en las promesas y en la palabra de Dios. Y meditamos en que Jairo, hermano, era un principal de la sinagoga, que su hija estaba agonizando a punto de morir. Y en este momento Jairo fue a Jesús y Jesús intervino en esta situación que estaba pasando Jairo. Y cuando Jairo estaba a los pies de Cristo y le rogaba que llegara a su casa porque su hija estaba a punto de morir, Jesús tomó la decisión de ir y iba en camino hacia la casa de Jairo cuando la mujer de flujo de sangre le tocó. Y aprendemos ahí que el Señor tiene todo bajo su control, toda nuestra vida, toda situación. Pero yo le preguntaría al pastor Paulino, ¿qué significa que un hombre de la estatura o del rol o el título que tenía Jairo, qué significa que un hombre como Jairo, principal de la sinagoga, llegara a los pies de Cristo? Sí, amén, amén. Significa algo y era algo muy, muy importante, porque primero la historia de Jairo nos muestra que él era el líder de la sinagoga, o era el principal de la sinagoga. Eso quiere decir que Jairo era un hombre respetado, con conocimiento de las escrituras, e influenciaba también en la sociedad. Pero a pesar de eso, se humilló delante de Jesús. Amén. Sí, amén. Y poder pensar de que Jairo, un hombre como Jairo, llegar a los pies de Cristo en aquel tiempo, yo quiero pensar que era algo muy, muy significativo, porque Jairo era un principal de la sinagoga y había muchos que en aquel tiempo o tenían pena, o como Nicodemo, que fue de noche a buscar a Jesús. Yo pienso que no tuvo el valor de ir de día, porque su estatura, quien él era, lo que él hacía día tras día, maestro de la ley, no pudo encontrar el valor de ir a Jesús de día, quizás por miedo de lo que decían la gente, que iban a pensar de él, que venía a los pies de Cristo. Pero aún así Jairo, a él no le importó su estatus, no le importó su papel, no le importó su reputación, sino que vino a los pies de Cristo, y eso es algo muy, muy bonito. Y ahora meditamos en la petición de Jairo, que estaba buscando a Jesús para hacer algo
imposible en su vida. Como muchos de nosotros a veces llegamos a la iglesia o a los pies de Cristo buscando que el Señor haga cosas imposibles, milagros, prodigios, sanidades divinas. Y yo creo que el Señor, cuando vemos y leemos la palabra de Jairo, no se apresuró, a pesar de que era algo difícil que estaba pasando Jairo. No se apresuró a llegar a su casa, sino que iba con calma, sanó la mujer de flujo de sangre. Y yo creo que también es algo bonito ver esta historia de la perspectiva de la mujer de flujo de sangre, que el Señor tuvo misericordia de los dos, no solamente de uno. Como a veces nosotros creemos que el Señor tiene que hacer lo que nosotros decimos, pero quizás el Señor está atendiendo a otra persona en el momento que también nosotros estamos necesitados. Yo creo que podemos aprender a tener compasión también con las demás personas, también leyendo la vida de Jairo. Y hay muchos obstáculos que enfrentamos con nuestra fe. Y como pastor, ¿cuáles son los obstáculos que ha usted enfrentado que quieren amenazar o acabar con su fe? Sí, amén. Bueno, lo primero, ¿verdad? Que cuando se trata de nuestra fe, nosotros como seres humanos, la fe que tenemos a veces se debilita. A veces la fe que creemos tener, que es una fe fuerte, lo declaramos que estamos fuertes en la fe. Amén. Pero debido a algunas circunstancias en la vida, a veces llegamos, pastor, a casi perder la fe. Así es. En el caso de Jairo, respecto a la necesidad que él tenía, se trataba de vida o muerte, la enfermedad de su hija. Sí, así es. Y él, como ser humano, a pesar de que él era un hombre importante en la sociedad, a pesar de que él era un hombre de autoridad, era un hombre respetado, con conocimientos de la Escritura, influenciaba en la sociedad, pero él se dio cuenta de que lamentablemente él no podía hacer nada por su hija. Sí, así es. Y fue que él fue corriendo a buscar a Jesús. Y cuando llegó enfrente de Jesús o tuvo ese encuentro con Jesús, vemos que lo primero que hace Jairo es que se humilla ante Jesús, y postrándose ante Jesús le ruega mucho que vaya pronto a su casa para que ponga sus manos sobre su hija y su hija vivirá. Vemos ahí que Jairo, con esa fe, fue movido, fue apresurado, fue al mejor lugar, fue a buscar a Jesús. Y nosotros, cuando vamos a buscar de Dios, buscamos de Jesús, la palabra dice que cuando lo buscamos de corazón, lo hallaremos. Amén. Y eso fue lo que aconteció en la vida de Jairo. Fue un hombre que se movió por medio de esa necesidad que él tenía. Amén. Y qué bonito es hoy en día poder ver personas que cuando tienen una necesidad recurren a Dios. Sí, amén. Amén. Sí, claro que sí. Saber de que el Señor tiene la respuesta en todo y que Él es el único que nos puede ayudar. Yo creo que la vida de Jairo también nos enseña y normaliza los obstáculos que a veces enfrentamos en nuestra fe. Que no todo siempre sale como nosotros queremos o de la manera que pensamos. Y aun cuando sentimos como que el Señor se está demorando, pero el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y hay muchas cosas que puede enfrentar nuestra fe en nuestras propias crisis que a veces tenemos, nuestras necesidades. Pero ¿qué es un consejo que usted le daría a la gente que viene a los pies de Cristo y no de inmediatamente recibe su respuesta? ¿Usted qué cree, pastor? ¿Qué consejo le daría a alguien que ya lleva años pidiendo lo mismo y nada ha sucedido? Bueno, sí, amén. También tenemos el ejemplo ahí de la mujer de flujo de sangre. Amén. Dice la palabra que llevaba 12 años. 12 años Mucho tiempo. esperando sanidad. 12 años de que se necesita tener todavía fe, a pesar de los años, no perder la fe. Amén. Y ella lo intentó por muchos medios, queriendo ser sana. Dice la palabra que consultó muchos médicos, Así es. pero nada podían hacer por ella. Y cada día ella empeoraba.
y había gastado todo lo que tenía, todo lo que con muchos años, mucho esfuerzo había ahorrado, y todos esos ahorros se los gastó en los médicos y por ninguno pudo ella recibir sanidad. Bueno, como estamos acostumbrados todos los seres humanos, la mayoría es que queremos las cosas al instante. Queremos ver los milagros, pedirle a Dios un milagro y que en ese momento acontezcan. Claro que Dios lo puede hacer, porque lo que Él puede hacer en un tiempo que para nosotros tal vez sea mucho tiempo, para Él no. Amén. Él es el dueño del tiempo. Y a veces no es así, a veces no es al instante, pero no es porque Dios no lo pueda hacer o no lo quiera hacer, sino que a veces Él prueba nuestra fe. Amén. Para que nosotros no desmayemos, para que nosotros sigamos esperando en Él. Sí. Y esta mujer tuvo que esperar 12 años y no perdió la fe. El día que ella se levantó para buscar a Jesús, se fue movida por medio de la fe y nunca renegó, nunca decayó su ánimo, a pesar de que cada día ella seguía enferma y parecía que no había respuesta, parecía que no llegaba el milagro. Pero bueno, es ahí donde Dios se glorifica, en que nosotros tengamos esa paciencia. Es probada nuestra fe con la paciencia. Amén. Amén. Entonces, vemos cómo la fe va acompañada con la paciencia por aquellos que no están contentos quizás en la situación que se encuentran, no están de acuerdo de que el Señor se tarde o demore tanto como nosotros creemos, que realmente no se está demorando, está moviéndose el tiempo perfecto de Él, pero a veces creemos que se está demorando, pero podemos ver de que tenemos que tener paciencia, tenemos que seguir adelante, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque vamos a ser probados, como el oro es probado a través del fuego, también nosotros somos probados de lo que el Señor quiere que nosotros sigamos adelante y continuemos esperando en el tiempo perfecto de su voluntad. Pero bueno, vemos que Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Le dice, lo mira, después de que llegaron de la casa de Jairo y le dijeron, ya no molestes más al maestro, pues tu hija ha muerto. Y le dice Jesús, y aquí es lo bonito y lo importante, yo creo, para mí, que antes de que Jairo pudiera decir algo, contestar, antes de que viniera la tristeza, aunque antes que venga el desánimo, Jesús habló por él, como yo creo que Jesús todavía sigue hablando por nosotros. Jesús tomó la palabra y dijo, Jairo, no temas, cree solamente. ¿Y usted cree que todavía el Señor Jesucristo sigue dando la palabra por nosotros, pastor? Claro que sí. Lo creemos por la palabra, porque ahora que Él nos ha dejado el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, nuestra oración, aun cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo arregla nuestra oración, porque dice la palabra que si pedimos como conviene, no lo sabemos. Pero Dios conoce todas las cosas y Él nos va a dar a nosotros la respuesta o la contestación a nuestras necesidades conforme a su voluntad de Él. Y claro que sí, Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado hasta el día de hoy. Él sigue ayudándonos, Él sigue haciendo milagros. La palabra dice que Jesús es nuestro abogado, intercede por nosotros, aboga por nosotros. Amén. Y sí, y ahora que usted mencionaba esto de que cuando Jairo recibe podemos decirlo así, la mala noticia de aquellos hombres que vinieron desde su casa cuando vieron que su hija murió, y vienen y le dicen a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, antes de que Jairo renegara, antes de que Jairo llorara, antes de que Jairo perdiera la fe, porque cualquiera pastor se doblega ante esa situación, recibe una noticia de esas, desgarrante. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, conociendo la reacción que iba a tener Jairo, Jesús habla primero, le dice, cuando él escuchó lo que le decían las personas, aquella noticia que trajeron, les dijo, no temas, cree solamente. Ahí la palabra nos muestra
nos está ilustrando que Dios siempre está ahí para ayudarnos, para socorrernos, para ayudarnos aún en nuestra fe, cuando la fe está a punto de perderse. Jesús lo hizo con Jairo. Jesús le dio palabras de ánimo a Jairo. Jesús motivó a Jairo diciéndole: no permitas que el miedo cubra tu vida, no permitas que el miedo se atesore en tu corazón. Cree solamente. Y eso es importante. Creer y seguir creyendo. Amén. Que Dios lo puede hacer. Amén. Entonces Jairo estaba perseverando en su fe a pesar de los obstáculos, de las pruebas, de todo lo que estaba a punto de sentir. Jesús intervino, habló por él, lo respaldó y le dijo: no temas, cree solamente. Y en Jairo quedó nada más obedecer al Señor Jesucristo. Amén. Y vemos que en Marcos capítulo 5 versículo 41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y todo esto tuvo que pasar Jairo para ver este milagro. Fue probada su fe, vino un momento de desánimo, quizás que muchos de nosotros nos hubiera desanimado, pero porque perseveró y creyó y no temió, no temó a lo que dijo la gente ni a las noticias que recibió. Y el Señor Jesús llegó a su casa y le dijo a su hija: niña, a ti te digo, levántate. Perseverar, yo creo que es algo muy bonito, pastor. Y en este momento, para todos aquellos que estén escuchando, ¿qué consejo le daría a la gente para que puedan perseverar en su fe? ¿Qué cosas ha aprendido usted a través del pastorado o quizás antes de lo que se requiere para poder perseverar hasta el final? Sí, amén. Bueno, volviendo una vez más a la palabra, encontramos ahí mucha enseñanza, pero pues tal vez aquellos que nos escuchan, ¿verdad? O que nos van a estar escuchando cuando vean ellos este video, tal vez ellos no conozcan mucho de la palabra de Dios. Y el consejo es de que Dios está tan cerca de nosotros que cuanto más solos nos sentimos, cuando más nos sentimos que el problema es más grande, realmente no lo es, porque el poder de Dios y su amor, su misericordia, es grande el poder de Dios. Entonces tenemos nosotros que confiar sin dudar. Amén. Confiar en Dios es lo más importante para cada ser humano. Confiar en que Dios es el único que puede ayudar en sus vidas. Y de allí no movernos de nuestra fe. Perseverar, aunque veamos todo lo contrario. Amén. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener la certeza. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a recibir. Tener convicción de que realmente por medio de la fe vamos a obtener la respuesta de Dios. Amén. Jairo lo hizo, perseveró. ¿Hubo obstáculos? Sí. ¿Se estaba transcurriendo el tiempo? Sí. Cada segundo, cada minuto que transcurría, para Jairo era importante. Así es. Era importante porque él quería pronto que Jesús, sin detenerse, pronto, casi deprisa, corriendo, era una emergencia, llegara a su casa para poder poner sus manos sobre su hija y su hija viviera. Pero vemos que Jesús es paciente, el Señor está tranquilo, acontece un milagro antes de llegar a la casa de Jairo. Jesús hizo otro milagro hermoso, volviendo a lo de la mujer de flujo de sangre. Pero cada minuto, cada segundo que pasaba era importantísimo para Jairo. Pero ahí vemos un ejemplo de la perseverancia, la motivación de creer en Jesucristo. Amén. Venga lo que venga, pase lo que pase, el tiempo es de Dios. Así es. Y podemos ver cómo la fe realmente mueve montañas, como dice la palabra de Dios, que la fe, cuando uno tiene fe, nada se nos hace imposible, porque el Señor tiene el poder para hacer cosas imposibles posibles en nuestras vidas. Y yo creo que es una buena enseñanza, un bonito ejemplo que tenemos todos, a pesar del nivel de cristiano que llevamos, los años de congregado,
pero la fe puede hacer cosas grandes. Y quizás por ahí esté escuchando a alguien que nunca ha llegado a la iglesia, que tiene un problema y sabe que tiene que llegar a los pies de Cristo. Y hay obstáculos en nuestras vidas que se presentan como Jairo, cosas que, pero ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Que soy jefe, que soy esto, que soy aquello. Y quizás no se acerca a los pies de Cristo por esa razón, pero Jairo, a pesar de la reputación que llevaba, la gente que conocía, las tensiones entre líderes religiosos en los tiempos de Cristo, sabía que necesitaba de Jesús, pero no se quedó en eso, nada más sabiendo que necesitaba, sino se movió también conforme a su fe. Dejó que sus obras se alinearan con su fe. No era una fe muerta, sino una fe con obras. Así que si hay alguien que nos está escuchando que nunca ha llegado a la iglesia por X o X razón, yo creo que eso es un ejemplo de que podemos llegar a los pies de Cristo, pastor. Sí, amén. Amén, porque la palabra también nos dice que la fe tiene que tener obras. Amén. Y Jairo demostró en su actuar, en su apresuración, en ir a buscar a Jesús. Él tenía fe, pero como usted acaba de decir, si solamente él hubiera quedadose cómodo en su casa y decir, yo sé que Jesús puede sanar a mi hija, pero no ir a buscarlo, no hubiera tenido sentido, o no se hubiera llevado a cabo esa sanidad en su hija. Jairo tuvo que hacer algo. Como padre, como protector de su casa, de sus hijos, Jairo buscó la forma, buscó la manera de ir a buscar a Jesús. Lo primero que vemos que Jairo hace es que se tiene que olvidar un momento de él. ¿Quién es él? Una persona importante, una persona con conocimiento, que tenía influencia en la sociedad. Lo primero que él tuvo que hacer es olvidarse de quién él era para enfocarse realmente de quién es Jesús, de quién tiene más autoridad. Que aunque él tenía autoridad en la sinagoga, pero había alguien más que tiene y que es la máxima autoridad. Amén. Y tuvo él que actuar, levantarse de su comodidad para ir a buscar a Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a buscar la ayuda de Dios, no movidos por una emoción, no movidos solamente por algo temporal, sino por algo permanente para su vida y para la mía y para la familia. En este caso, Jairo, vemos que su fe tuvo obras. Amén. Actuó, no se detuvo, perseveró, continuó creyendo en Jesús, a pesar de todo lo que se estaba atravesando o cruzando en su camino. Amén. Entonces la fe va acompañada con las obras también. Aparte de que uno tiene que tener paciencia para ver la mano de Dios, aparte de que uno tiene que perseverar, también tenemos que movernos en esa fe. No quedarnos estancados, sino buscar al Señor a pesar de las cosas que estén a nuestro alrededor, poder llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Y ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener fe. Y bueno, hasta aquí dejamos este tema de Jairo, un hombre que cree. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por el pastor Paulino que una vez más nos está acompañando, por aquellos que nos escuchan. Y en las redes sociales pueden seguirnos en nuestro YouTube y suscribirse, ponerle un like, compartirlo con sus amigos, ministros, hermanos, familiares. Esperamos que sea de bendición este podcast titulado Fe a Fondo. Y gracias por sintonizarnos o por vernos una vez más. Le damos gracias a Dios por su vida. Esperamos que sea de bendición continua para usted y para su vida espiritual. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Y pastor, gracias una vez más por la invitación. Y aquí estamos, Amén. ¿verdad? Confiando en el Señor, que Él nos va a seguir ayudando en esto que Dios ha puesto en su corazón de hacer este programa, siempre y cuando, ¿verdad? Confiando en el Señor. Amén. Y que Él nos siga ayudando. Dios les bendiga y hasta la próxima. Dios les bendiga una vez más.